En el artículo 94 de la Ley Fundamental señala: se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unilaterarios de circuitos y juzgados de distritos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país. Se integra por 11 ministros, de los cuales uno es su presidente. Ignacio Burgoa señala que el Poder Judicial denota a la judicatura misma, es decir, al conjunto de tribunales federales o locales estructurados jerárquicamente y dotados de distinta competencia. De igual forma señala que, ahora bien, el multicitado poder, como equivalente a la actividad que despliega en la Suprema Corte, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, se desarrolla en dos distintas funciones jurisdiccionales que son, respectivamente, la judicial propiamente dicha y la de control constitucional. El Senado ha elegido a los ministros de entre los candidatos que proponga el presidente de la República y duren 15 años en su cargo. Cito textualmente al artículo 96 constitucional en palabras de Ignacio Burgoa: el nombramiento de unos y otros proviene del presidente de la República, quien deberá someterlo a la consideración del Senado, el cual deberá aprobarlo o rechazarlo dentro del improrrogable término de 10 días, transcurrido el cual, sin determinación alguna por parte del dicho órgano, se entenderá admitido. Cabe mencionar que el cargo de ministro de la Corte es renunciable solo por causas graves, según lo establece el artículo 99 constitucional, a criterio del presidente de la República, del Senado y, en su caso, de la Comisión Permanente. En cuanto a las licencias para separarse transitoriamente del cargo de ministro, su duración no excede de un mes. Las puede conceder la misma Suprema Corte, y en el supuesto contrario, solo el presidente, también con aprobación de cualquiera de los dos órganos mencionados. El artículo 101 constitucional ordena determinadamente que los miembros de la Suprema Corte y los magistrados del circuito y los jueces del distrito y los respectivos secretarios no podrán en ningún caso aceptar y desempeñar empleos a cargo de la Federación o de los estados o de los particulares, salvo los cargos honoríficos, en aceptaciones científicas, literales o de beneficencia, y que la infracción de tendrán como castigo la pérdida de su cargo. Ignacio Burgoa menciona que esta prohibición estriba en el propósito de que los titulares de dichos cargos judiciales no se vinculan por intereses económicos o políticos con particulares o con otros funcionarios federales, de las entidades federativas o municipales, a efecto de asegurar su independencia funcional. Eso asegura la exclusividad del cargo. La Suprema Corte de Justicia funciona en pleno y en salas. El pleno se integra con los 11 ministros que se reúnen en el salón de sesiones a debatir los asuntos que deban resolver. ¿Y si por alguna razón faltara alguno? No es necesario que todos los ministros estén presentes para llegar a una determinación. En la mayoría de los casos, basta la participación de 7 ministros para que las decisiones del pleno tengan validez. Mencionaste que la Suprema Corte de Justicia funciona en pleno y salas. ¿Qué es lo segundo? Para resolver algunos asuntos, la Suprema Corte de Justicia funciona en 2 salas. Cada sala está integrada por 5 ministros, pero basta la presencia de 4 para que éstas funcionen. El presidente de la Suprema Corte no participa en ninguna de ellas. La primera sala conoce asuntos civiles y penales, mientras que la segunda resuelve asuntos administrativos y laborales. Ya vimos que el Congreso de la Unión tiene su función, que es lo relacionado con la legislación de leyes. ¿Qué asuntos se resuelven en la Suprema Corte de Justicia? Entre los asuntos que resuelve la Suprema Corte de Justicia, funcionando en el Pleno, se encuentra la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad, los recursos de renovación, que constituye una de la segunda instancia,
en la que revisa las sentencias de amparo dictadas por el juez y los juzgados del distrito y los tribunales del circuito. En cuanto a los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, ¿qué son y cuál es su función? Vamos por partes. Los juzgados de distrito son los órganos que de primera instancia del Poder Judicial Federal. Cuando existe un conflicto de materia federal, conoce en primera instancia de los llamados juicios federales. De igual forma, son competentes para conocer los juicios de amparo indirectos, que es el de interpuestos por el determinado quejoso, o sea, el ciudadano cuando no existe juicio previamente instaurado. Así es, pueden estar especializados en materia penal, civil, administrativa y laboral, o conocer indistintamente cualquiera de estos asuntos. En lo que concierne a los tribunales del circuito, al igual que los juzgados, se encuentran distribuidos a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, cada uno de ellos pueden conocer los asuntos que se presenten en las zonas geográficas en las que se fueron asignados. Estas zonas se llaman circuitos jurisdiccionales. Asimismo, existe lo que se conoce como tribunales colegiados de circuito, que son los tribunales federales integrados por 3 magistrados, donde uno de ellos funge como presidente y es elegido por el propio tribunal. Las decisiones de estos tribunales se toman por votación, de ahí que su nombre sea colegiado, es decir, que existe colegiación en las decisiones que invocan sus sentencias. Cabe mencionar que existe otro órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se trate de resolver acciones de inconstitucionalidad. Funciona como una sala superior cuya sede es la Ciudad de México, con 7 salas regionales, cuyas sedes serán la designada ciudad como cabecera de cada una de las circunscripciones plurinominales en las que se divide el país, y una sala regional especializada que se encuentra en la Ciudad de México. De esta última, su competencia escriba los procedimientos especiales de sanción previstos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El acto jurídico es el hecho, humano, voluntario, consciente, ilícito, que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El acto jurídico produce una modificación en las cosas o en el mundo exterior, porque así lo ha dispuesto el ordenamiento jurídico. Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad. Se necesita algo que los ponga en relación, estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del Estado de posibilidad al estado de existencia. El acto administrativo es aquel medio por el cual se exterioriza la función administrativa, siendo dicha función producto de la actividad del Estado. El acto administrativo implica el ejercicio, por parte de los órganos de la administración, de la acción unilateral que tiene el poder público, esto es, su actividad manifiesta la expresión de un obrar soberano que, por su naturaleza, contiene prerrogativas, las cuales no pueden ponerse en duda y lo hacen ejecutorio. Esas prerrogativas son usadas precisamente para la satisfacción de los intereses generales. Por ello el acto se presume legítimo. ¿Cuáles son los elementos del acto administrativo? El sujeto. Acto administrativo es el órgano que, en representación del Estado, formula la declaración de voluntad. Dicho órgano cuenta con una competencia, la cual constituye el conjunto de facultades del mismo. Para que se dé el acto jurídico no basta con que haya un sujeto y un objeto con bastante capacidad. Se necesita algo que los ponga en relación,
estableciendo un lazo o un vínculo que los una, haciendo pasar la relación jurídica del estado de posibilidad al estado de existencia. Este tercer elemento es un hecho, que por ser producto de efectos jurídicos se denomina hecho jurídico. Cuando tal hecho procede de la voluntad humana, recibe el nombre de acto jurídico. Ahora bien, le diremos aquellos elementos importantes que contemplan un acto jurídico. Uno de ellos son los elementos esenciales. Los elementos esenciales son los componentes impredecibles de todo acto jurídico, sin que la autonomía de voluntad pueda solayarlos. Además, estos elementos son los que permiten que un acto jurídico se concentrice y pueda alcanzar la denominación distinguiéndose de los otros actos jurídicos. Elementos naturales. Los elementos naturales son los que están insertos en la naturaleza de un acto jurídico concreto y determinado, de tal manera que el derecho se los atribuye aun cuando las partes no las han incluido. Su presencia en el contenido de un acto jurídico determinado con presidencia de la voluntad de las partes es lo que los hace elementos naturales. Elementos accidentales. Estos elementos son incorporados al acto jurídico por voluntad de las partes en su ejercicio de su autonomía, sin que esto afecte la validez del acto jurídico, pero siempre que no se desvirtúe la esencia del acto y no exista prohibición de la ley. En este tema hablaremos de la organización administrativa y sus diferentes administraciones. Continuemos. La organización administrativa se puede entender como la forma o mando o modo que se estructura y se ordenan las diversas unidades administrativas y se depende del poder ejecutivo directa o indirectamente a través de las relaciones de jerarquías y dependencias para lograr unidad de acción, de dirección y de ejecución en la actividad de la propia administración, encaminada en la consecuencia de los fines del Estado. Las formas de organización administrativa se refieren a un aspecto de la actividad de los órganos del Poder Ejecutivo. Esta organización administrativa surge de la necesidad de establecer y ordenar de manera coordinada a los entes que conforman a la administración pública. Se debe a que sólo así se logra alcanzar una operativa adecuada a sus finalidades y al ejercicio de la función o actividad administrativa. Hablemos ahora de administración pública, la cual se ve como una parte integrante del Poder Ejecutivo y se regula por el derecho administrativo. Es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo y se refiere a la actividad de gestión en el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado, para suministrarlos de forma inmediata y permanente a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general. Tal atribución tiende a la realización de un servicio público y se somete al marco jurídico especializado que norma el ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización de contenido de los actos administrativos emitidos ex profeso. Desde el punto de vista formal, la administración pública debe entenderse como el organismo público que ha recibido del poder político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Desde el punto de vista material, es la actividad de este organismo considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares, para asegurar la ejecución de su misión. La administración pública se considera como un órgano gubernamental del Estado, únicamente dentro del Poder Ejecutivo, pero no es del todo Poder Ejecutivo. La Constitución no podría ser o dejar de regular la administración pública, y lo hace mediante las facultades y las obligaciones del Presidente de la República. Continuando con el análisis de los elementos de administración pública bajo el punto de vista material, es considerada como toda aquella actividad pública que no sea legislativa, no judicial y tendrá las siguientes funciones. 1. Realización de actos administrativos,
jurídicos y materiales. 2. Prestación de servicios públicos. 3. Producción de bienes para satisfacer las necesidades colectivas. Continuando con el análisis de los elementos de administración pública bajo el punto de vista material, es considerada como toda aquella actividad pública que no sea legislativa, no judicial y tendrá las siguientes funciones. 1. Organización, coordinación, finalidad, objetivos, métodos operativos, planeación, control y evaluación. En esta administración cuenta con las siguientes elementos que son Técnicos, sistemas, mecanismos y procedimientos para administrar recursos y para elevar la eficiencia administrativa. 2. Político, aplicación de políticas gubernamentales y administración gubernamental. Jurídico, el derecho positivo regulador de la organización y funcionamiento de la administración pública. En este tema va de la mano con la organización de la administración, ya cual es un proceso en el cual hablaremos de la centralización, la cual se puede dividir en dos formas, las que veremos a continuación. Régimen de centralización administrativa propiamente dicha, la cual se da cuando los órganos se encuentren en un orden jerárquico dependiente directamente de la administración pública, que mantiene la unidad de acción indispensable para realizar sus fines. El régimen de centralización administrativa con desconcentración se caracteriza por la existencia de órganos administrativos que no se desligan del poder central y a quienes se les otorgan ciertas facultades exclusivas. En el ámbito administrativo, la centralización promueve la uniformidad tanto como de la aplicación de las leyes como de la prestación de servicios. En la organización centralizada existe un número reducido de órganos con los que pretenden dictar resoluciones y para imponer sus determinaciones, lo cual se realiza a través de las facultades del poder que gozan. Cada actor realiza su propia clasificación, sin embargo, la mayoría concuerdan con la clasificación, por lo cual la veremos a continuación. El poder de nombramiento, de remoción de mando, de decisión, de vigilancia, disciplinario, de revisión y para resolver conflictos de competencia. Estos diferentes tipos de poderes en la administración centralizada tienen diferentes derechos. Se puede sancionar a personas con menor mando que ya cada una se encargó por hacer las cosas de la mejor manera. Se pueden señalar como características de la centralización: 1. Una realización jerárquica directa entre los diversos organismos administrativos, los cuales carecen por tanto de autonomía orgánica y financiera. 2. El presidente es el jefe supremo de la administración, quien concentra los poderes de decisión, mando, nombramiento, vigilancia, etc. La descentralización se refiere a los órganos locales de gobierno, independientemente de la circunscripción territorial en la que tenga competencia, se llame Estado, provincia, entidad, departamento, municipio, distrito, etc. La descentralización como forma de organización administrativa surge de la necesidad de imprimir dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados. Rafael Martínez Morales conceptualiza la descentralización como una forma de organización de entes que pertenecen al Poder Ejecutivo y los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas. En este apartado es conveniente señalar que se distingue la descentralización de la desconcentralización, ya que este consiste en atribuir facultades de decisiones de algunos órganos, tales administraciones que a pesar de residir tales facultades siguen sometidos a los poderes jerárquicos de los superiores.
Si bien es cierto, la descentralización y la desconcentración son formas jurídicas en que se organiza la administración, y en las dos el poder se puede transmitir parte de sus funciones a determinados órganos o organismos. Existe la diferencia esencial en que los órganos de las primeras están fuera de la relación jerárquica del poder central y los organismos de la segunda están sujetos al poder jerárquico. Una vez aclaradas las diferencias entre estas dos formas de administración pública, se puede dar paso al estudio de los órganos que surgen de estas tres formas de administración. La descentralización ha adoptado diferentes modalidades. Gabino Fraga la clasifica en descentralización por región, descentralización por servicio y descentralización por colaboración. Autores de la llamada época moderna reconocen únicamente dos clasificaciones, que serán la descentralización por región o territorial, la descentralización por servicio, dejando al lado la descentralización por colaboración. La descentralización por región o territorial consiste en el establecimiento de una organización administrativa destinada a manejar los intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una determinada circunscripción territorial. La descentralización por servicio entraña la creación de una nueva persona jurídica con una esfera de competencia, órganos propios y poder de decisión, sin perjuicio de que las personas morales territoriales conserven determinadas facultades de intervención. La descentralización por colaboración se origina cuando el Estado va adquiriendo mayor injerencia en la vida privada y cuando, como consecuencia, se le va presentando problemas para cuya resolución se requiere una preparación técnica de que carecen los funcionarios políticos y los empleados. La idea del servicio público empieza a conformarse de manera vaga e imprecisa en Francia y España en la primera mitad del siglo XIX. El servicio público es una actividad técnica directa o indirecta de administración pública activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general sujeta a un régimen especial de derecho público. Tal y como lo dice el concepto, solo podemos hablar de servicios públicos dentro de la actividad administrativa, cuando tienen por finalidad satisfacer necesidades individuales de importancia colectiva. ¿Qué quieres decir con necesidades individuales de importancia colectiva? La necesidad colectiva se refiere a la necesidad sentida por una porción importante del conglomerado social. Estas necesidades colectivas se satisfacen con prestaciones materiales en especie, periódicas y sistemáticas. Los servicios públicos han sido catalogados de diversas maneras y bajo diferentes criterios, por lo que se usará la clasificación más común de estos servicios, que es conforme al nivel de competencia en que son aplicados los servicios públicos. Pueden ser a. Federales, la distribución de energía eléctrica, el transporte público. B. Locales, todos aquellos desempeñados por los gobiernos de las entidades federativas o bien concesionados por los mismos y cuya gestión no le haya sido reservada constitucionalmente a la Federación. C. Municipales, los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, etc., así como los que se determinen sus legislaturas locales. Cabe mencionar que los servicios públicos tienen notas distintivas que permiten individualizarlos y que determinan los derechos del usuario y las obligaciones de la administración. Estas caracteres son continuidad, regularidad, uniformidad y generosidad. El Estado mexicano tiene un programa de servicios públicos que prestan a las empresas paraestatales, las cuales, con dinero público, desarrollan funciones de alta utilidad pública para el pueblo. Entre estas, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Caminos y Puentes Federales, el Metro de la Ciudad de México, etc.
Es necesario puntualizar que los servicios públicos, con excepción de los clasificados como gratuitos, deben ser remunerados o retribuidos, lo cual significa que el usuario del servicio público deberá pagar un precio o tasa por el uso o aprovechamiento del servicio determinado en una tarifa. Medios administrativos de la adquisición de la propiedad son los diversos medios administrativos utilizados por el Estado para adquirir la propiedad, como lo son la expropiación por causa de utilidad pública, la confiscación, la requisición, el decomiso y la nacionalización. La expropiación es la apropiación de bienes que hace el Estado para atender una necesidad del pueblo y mediante indemnización, la cual es conceptualizada como una compra forzosa que realiza cuando los particulares se resisten a no venderle, le ponen condiciones inaceptables o se niega a tratar con él. Entonces el Estado tiene que hacer uso de su autoridad, utilizando dicha figura jurídica, sobre todo cuando es necesario adquirir el bien o los bienes que demanda la sociedad, para cubrir una causa de utilidad pública. El párrafo segundo del artículo 26 constitucional precisa: las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública mediante la indemnización. La expropiación se justifica por los elevados fines que el Estado tiene a su cargo, apremiado por las urgentes e ineludibles necesidades sociales. Un Estado soberano es el supremo regulador de la vida colectiva, por lo que el ejercicio de ese poder soberano le permite eliminar los escollos que dificultan la acción administrativa. A continuación, el procedimiento de la expropiación. La expedición de la ley de expropiación, la iniciativa del procedimiento expropiatorio, declaración de la expropiación y la notificación de las declaraciones de expropiación y de autoridad a la que corresponda la ejecución de la expropiación y la intervención judicial. La expropiación es una institución de derecho público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización, concretamente a un ente de la administración pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero. La expropiación posee dos notas características. Primera, que la expropiación es una transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una institución característica del derecho público, que no puede ser asimilada a la compraventa, prevista en el derecho privado. Segundo, que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico de la cosa expropiada, lo que la diferencia de la confiscación. Entiendo que esto no sería muy benéfico para el dueño, pero bueno, al final de todo, no todo saldrá mal, al menos tendrás dinero. La requisición es un procedimiento administrativo unilateral de cesión forzada de bienes, que implica una limitación a la propiedad privada, principalmente muebles, para satisfacer urgentes propósitos de utilidad pública y mediante la indemnización correspondiente. La requisición es una figura administrativa muy cercana a la expropiación, obedeciendo ambas a razones de interés público. Implica la transferencia de propiedad de las cosas que se consumen como víveres, forrajes o solo la transferencia temporal de goce, como en el caso de la requisición de empresa o de inmuebles. Surge el derecho militar, dándose ante una situación de guerra o del exterior o conflicto interior. Por medio de esta figura el Estado va a adquirir bienes de manera temporal. La idea del constituyente de regular la requisición sintetiza la finalidad que las normas jurídicas en este punto han tenido desde hace siglos, para limitar la acción de los ejércitos a efecto de preservar a la población civil de posibles saqueos, de los cuales muchas fueron víctimas en el pasado. Características de requisa. Ha de ser decretada por una autoridad militar, obedecerá a una situación excepcional y debe ser mediante indemnización y no implica perder la propiedad. La indemnización será proporcional a la temporal merma patrimonial que sufra el gobierno por la disposición. Requisa de servicios personales, adquirir derechos a favor del Estado.
Creo yo he visto estos casos en algún lugar. Sí, lo sé, en las películas, aunque dudo mucho que la gente reciba alguna compensación en la vida real, y más por ser el daño colateral de la guerra contra el narcotráfico. Sigamos con el decomiso. Es la privación de los bienes de una persona, decretada por la autoridad judicial o administrativa a favor del Estado, y ello representa una sanción por la infracción de una norma penal o administrativa. 22º de nuestra Carta Magna determina lo siguiente. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en términos de las disposiciones aplicables, y la de aquellos bienes cuyos dominios se declaren extintos en sentencia. El Estado puede destruir los objetos decomisados, o asignarlos a un servicio público o rematarlos a los particulares. El decomiso aparece en nuestra legislación administrativa como una sanción o pena que prive a una persona de bienes muebles sin indemnización por la infracción de una ley administrativa o en los casos indicados por el Código Penal. Ya para concluir, hablemos de la confiscación, que va de la mano con los temas que hablamos anteriormente. Los antecedentes de la confiscación se encuentran en la antigua Roma, donde se aplicaba como una pena por la que se privaba de sus bienes a los ciudadanos a quienes se les consideraba fuera de la ley y privados de sus derechos civiles y políticos. De igual manera, en la Edad Media fue una figura muy utilizada por diversos estados. Tradicionalmente, la doctrina del derecho administrativo la he concebido como una medida ilegal y arbitraria que realiza el Estado al apoderarse de los bienes de un particular, ya que esta figura no encuentra respaldo ni reconocimiento en la Constitución, ni en las leyes ordinarias que nacen de la misma. La confiscación es el apoderamiento o la adjudicación de bienes muebles o inmuebles, propiedad de un particular, que hace que el Estado, sin un respaldo en el precepto jurídico, además en la misma Carta Magna lo prohíbe. Bueno, pues amigos, ya después de haber visto todos los temas sobre el Estado, ¿en qué concluyen? En lo personal, me pareció de gran importancia ya que adquirí conocimientos nuevos como en todos los demás podcasts, pero en esta ocasión fue relacionado con el tema del Estado, lo cual me aportó conocer su significado del mismo. Exacto, ya que en ocasiones no se conoce su significado. Como vimos, este es muy fácil de comprender, ya que el Estado es una entidad concreta, material, la cual se compone de personas y territorio. Y pues sí, las personas no conocen ese significado, menos sus actividades y atribuciones de él. Eso sí, como ya sabemos cuáles son, ahora también en cuanto se dividen los poderes, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno tiene diferentes tareas que realizar para tener un mejor estado y brindarles a los pobladores una mejor vida. Pero tiene que respetar cada una de las funciones de estos poderes, se les otorga a las personas. Como vimos, algunas son elegidas por el pueblo y otras por el presidente. Y si estas no cumplen con sus funciones establecidas, tendrán consecuencias, pero como persona me pongo a pensar en si en realidad las castigarán. Como ya sabes, la corrupción ante todo, pero esperemos que sí. Bueno amigos, de mi parte puedo concluir que previo a nuestra investigación, mi conocimiento sobre el Estado mexicano y su sistema político era considerablemente escaso. No obstante, su estudio resulta muy prolijo y ha sido permanente para propios y extraños. Se ha afirmado constantemente y no sin razón que el gobierno de México es presidencialista, en el sentido de que el Ejecutivo Federal, o mejor dicho el individuo que periódicamente lo personifica cada 6 años, ejerce una notable hegemonía sobre los otros dos poderes federales.
Como se vio en la presente investigación, el Congreso de la Unión y las dos cámaras que lo integran ejercen un indiscutible control sobre las actividades presidenciales, ya sea en el terreno económico o en lo jurisdiccional, para evitar que se vulneren los mandamientos de la Ley Fundamental de México. Nadie puede negar, aunque algunos se hagan de la vista gorda, que en la órbita jurídica el presidente está sometido al control legislativo y al control judicial, el cual sí se ejerce en realidad. Si el control legislativo no se desempeña en el mundo de la política de nuestro país, no es por deficiencia de nuestra Constitución, sino porque generalmente los diputados y senadores no cumplen con el deber que este ordenamiento máximo les impone. Sin embargo, considero que el deber de nuestro gobernante no está solo en gestionar para ellos, sino para todos, ya que cuyo acierto o errores por el cargo que ocupa impacta a la vida de más de 100,000 millones de mexicanos. En México, día con día podemos observar casos que huelen a una podredumbre que nos hace daño a todos. Retratan nuevas fases de descomposición en México y de sus instituciones, y no es posible mantenerse indiferente. Los hechos como inseguridad, corrupción, impunidad, nos obligan a reflexionar sobre el momento que vive México. Retratan con crudeza la degradación de las instituciones que deberían procurar justicia y resguardarnos, y al mismo tiempo nos retratan como sociedad, mostrando cuáles son nuestros temores más profundos, pero también nuestras esperanzas. Como lo mencioné, en medio de la polarización y la soledad que se vive en un país como México, la gente ha comenzado a olvidar que el dolor que provoca la injusticia contra los otros debería ser nuestro propio dolor, porque en cualquier instante el otro puede ser uno mismo. También, como vimos, tenemos diferentes administraciones. Está la pública, centralizada y descentralizada. La administración pública es una parte integrante del Poder Ejecutivo y regula el derecho administrativo, la cual se encarga de prestar servicios públicos y la producción de bienes para satisfacer las necesidades colectivas. En la administración centralizada, promueve la uniformidad tanto en la aplicación de las leyes como en la prestación de servicios. Y la descentralizada se refiere a los órganos locales del gobierno, los cuales son como la forma de organización administrativa. Los poderes y las administraciones tienen cada una sus propias funciones. También que no se les olvide que cada estado tiene medios administrativos de la adquisición de la propiedad. Uno de ellos es la de expropiación, que son los encargados de que el pueblo tenga para atender las necesidades del pueblo. La requisición es una figura administrativa que obedece a razones de interés público. En el decomiso es la privación de bienes de una persona que se hace bajo el cargo de una autoridad judicial o administrativa, obvio a favor del Estado. Para terminar, la confiscación es la aprobación o adjudicación de bienes muebles o inmuebles propiedad de un particular. Lo que vimos es toda la forma correcta de la aplicación de lo que conlleva un Estado, para que él tenga una buena calidad de vida en su territorio. Pero tenemos que tener un buen gobernador que respete cada una de las funciones a realizar y no sea corrupto. Bueno, el tiempo es oro, gracias por escucharnos, ya tenemos que irnos. Por favor, no se te olvide suscribirte al canal y darle like al video, esperamos que haya sido de tu total agrado. Nos vemos en la próxima. Bye.